Señor ministro, muchas gracias por recibirnos. No, encantado. Estando aquí en su despacho, un lugar tan icónico para el tema que vamos a tocar, adentrándonos ya a lo que nos convoca, un día viernes 26 de julio del 2024 se anunciaba oficialmente todo lo que hace mucho tiempo el Paraguay venía anhelando, el grado de inversión. Y para eso justamente hacemos esta serie de entrevistas y qué mejor que empezar con el jefe de lo que es toda nuestra economía a nivel macro en Paraguay, el señor ministro de Economía. Y aquí va la primera pregunta, señor ministro. ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento para el país en los próximos 5 a 10 años, considerando que logramos obtener el grado de inversión? Bueno, las perspectivas lógicamente van a cambiar. No creo que sustancialmente, porque esto va a ser un proceso que va a ir teniendo sus efectos graduales a lo largo de los años. Pero evidentemente el hecho de lograr el grado de inversión hace poner a Paraguay en consideración de muchos fondos de inversiones que hay en el exterior y por tanto la posibilidad de que tengamos esos fondos para financiar inversiones acá en el país, con lo cual el crecimiento potencial de Paraguay se podría ir en aumento con relación a lo que teníamos anteriormente. Entonces son perspectivas yo creo muy favorables. Ahora bien, va a depender mucho no ya de lo que haga el sector público, porque yo siempre digo que el gran beneficiado del grado de inversión tiene que ser el sector privado, o podría ser el sector privado. Son ellos quienes pueden aprovechar en mayor o menor grado el hecho de que nosotros ahora estemos calificados entre las economías más serias del mundo y por tanto quitar ventaja, ya sea a través de la obtención de nuevas líneas de financiamiento, ya sea a través de la captación de fondos de tal manera a capitalizar las empresas que ya están acá en el Paraguay. Entonces, dependiendo mucho de lo que haga el sector privado, podemos tener un efecto positivo mayor o menor en los próximos años. Y considerando la coyuntura actual, ministro, tanto local como internacional, Paraguay buscará realizar emisiones de bonos afuera, es decir, manteniendo justamente estas emisiones que ya vino haciendo últimamente. Sí, así mismo, forma parte de nuestra estrategia de financiamiento, en primer lugar porque tenemos que financiar, digamos, el déficit fiscal que se tiene cada año, a pesar de que estamos en un plan de convergencia para llegar al límite máximo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal para el año 2026, pero de todas maneras el hecho de que exista un déficit básicamente implica una necesidad de financiamiento y parte de ese financiamiento se va a hacer mediante la emisión de bonos. Ahora bien, ahí lo que estamos buscando es seguir diversificando. Anteriormente todo déficit era únicamente financiado con multilaterales, luego fue financiado con multilaterales y emisión de deuda a nivel doméstico. Posteriormente también se recurrió a los mercados internacionales a partir del año 2013 y seguimos innovando. Ahora nosotros este año hemos terminado, yo creo que otro hito histórico para el Paraguay, que fue la primera emisión de bonos soberanos en guaraníes en Nueva York. Tenemos que seguir apostando por ese mercado en guaraníes en el exterior, porque es una fuente que no tiene riesgo cambiario y a la vez es un nuevo canal a través del cual podemos financiar, digamos, las diferentes inversiones que necesitamos en el país. Y justamente hilando con este punto, señor ministro, nosotros decimos en Capitalks de que estamos haciendo la curva de aprendizaje, estamos creciendo. Y ahí también la vez pasada hemos notado un tema histórico también, la visita al mismo tiempo de la jefa del Fondo Monetario Internacional y también del presidente del BID. Eso es una señal clara para los mercados que evidentemente no pasó desapercibida. Sí, esa fue una visita, nuevamente, otro hito histórico, porque fue la primera vez en la cual la directora gerente del Fondo Monetario se une a un presidente de un banco regional, en este caso el BID, para hacer una visita conjunta a un país. El país elegido fue Paraguay, y no fue por accidente, no fue por azar, sino simplemente Paraguay realmente está en la consideración no solamente de mercados internacionales, con la emisión de los bonos exitosa que tenemos, sino también está en consideración de, digamos, los organismos multilaterales, por un sinfín de cosas, entre ellos porque Paraguay es un ejemplo a nivel regional y por qué no mundial
respecto a lo exitoso que puede ser un programa de estabilización, que nosotros empezamos allá por el año 2002, y cómo la sostenibilidad, políticas prudentes van llevando a una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, que es lo que tenemos acá en Paraguay. Y aparte, Paraguay tiene, probablemente es el único país que ha recurrido a 2 nuevos instrumentos de financiación innovadores que han lanzado estos multilaterales. Lo que se llama el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad del Fondo Monetario Internacional, que nos unimos en diciembre del año pasado, y el BID Clima, que es un nuevo fondo de financiamiento subsidiado para algunos proyectos que son amigables al medio ambiente y que ha lanzado el BID y que creo que nos unimos en noviembre del año pasado. Entonces, Paraguay es el único país de la región también que tiene estos, o que ha accedido a estos nuevos mecanismos de financiamiento innovadores, y por tanto hacía todo el sentido para ellos de elegir a Paraguay como el primer país en el cual hacen una visita conjunta. Eso no pasó desapercibido. La información que yo tengo es de que todo el mundo en ambos organismos multilaterales se preguntaba cómo hicieron, por qué Paraguay, porque fue único. Entonces pasó, pero no pasó desapercibido realmente esa visita, pero creo que no valoramos en su justa dimensión, pero afuera ha causado un muy buen impacto. De hecho, justamente en el mercado bursátil, principalmente en el mercado de capitales, se habló muchísimo del tema y llamó mucho la atención la presencia de justamente estos 2 jefes de organismos multilaterales, conjuntamente con tantas noticias buenas juntas como lo del grado de inversión. Y ahí que se dieron en la misma semana. Misma semana, señor. Y bueno, ¿cómo es que se llama? Diríamos, en otras palabras, tantas noticias buenas, tan esperadas, que muchas veces también no pudimos absorber toda esa emoción. Vos sabés que justamente lo que me decía mi gabinete, todavía ni empezamos a hablar de lo que era digamos, de lo que fue la visita, porque apenas termina la visita nosotros tenemos que viajar con el presidente a Francia, ¿verdad? Para una misión oficial, y ese viernes sale la cuestión de grado de inversión. No podíamos hablar siquiera de lo que fue la visita esa y ya teníamos una noticia nueva. Pero te diré que es una coyuntura que la disfruto mucho, la disfrutamos mucho, y de que prefiero esa coyuntura que sea una coyuntura en donde tenemos noticias negativas todos los días. Entonces, realmente fue una muy buena semana y es, como yo digo, no es el final de la historia, no es la meta, sino es el inicio de una nueva carrera que va a ser mucho más demandante, pero estamos preparados para eso. Exactamente, el trabajo se nota, la gestión se nota, y evidentemente también eso nos convoca a nosotros como mercado de capitales a hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál es la visión del gobierno del mercado bursátil local y qué objetivos se han establecido para su desarrollo a largo plazo? Mira, yo creo que es fundamental, así como estaba hablando antes de las diferentes fuentes de financiamiento que tiene el gobierno, ¿verdad? Afuera, adentro, con bonos en guaraníes, en dólares, con multilaterales o con el sector privado. El sector privado paraguayo necesita también empezar a diversificar su fuente de financiamiento. Ahí es fundamental lo que es este mercado, que todavía tiene mucho por crecer. Yo creo que todavía tenemos un sector privado relativamente conservador. Hay nuevas posibilidades, y ni qué decir ahora con esto de grado de inversión, porque no necesariamente uno tiene que salir a emitir al exterior, porque hay algunas limitaciones, principalmente en términos de monto mínimo que uno puede emitir. Entonces algunas empresas paraguayas de hecho no van a poder salir a emitir al exterior, pero lo que aprovechamos nosotros fue de que había tanto interés en los bonos paraguayos del Estado, que en la emisión de diciembre, aproximadamente de diciembre de 2023, aproximadamente el 20% de los bonos que colocamos fue comprado por gente del exterior que vino al mercado doméstico. Entonces hay apetito externo por bonos emitidos domésticamente. Lógicamente hay que trabajar, pero yo creo que harían muy bien las empresas paraguayas en seguir apostando en el mercado de capitales. Esto no quiere decir que estén en contra de bancos ni de otras fuentes de financiamiento, pero mi sugerencia es: vean todas las fuentes de financiamiento posibles. El tradicional con bancos,
el poco menos tradicional que sería la bolsa, a través de la emisión de instrumentos ahí, que va a tener interés de gente del exterior, y también hay que ver con los multilaterales. Nosotros del gobierno estamos haciendo mucho esfuerzo para que los multilaterales, a través de su brazo privado, digamos el BidInvest o la IFC del Banco Mundial, apueste mucho más a Paraguay y encuentre lugares o nichos donde pueden ayudarnos a conseguir ese desarrollo que necesitamos todos nosotros. Pero en el interim, el mercado de capitales acá en Paraguay va a ser fundamental, tiene mucho por crecer, pero la experiencia de los bancos en los años 90 nos dice crecimiento con disciplina, porque en los años 90 el sector bancario paraguayo creció sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de control, y terminó en lo que terminamos, ¿verdad? Una de las grandes crisis económicas financieras que tuvimos, y tenemos que evitar eso. Entonces, me gustó que el Banco Central ya esté en una nueva redacción de la ley de valores, ¿verdad? Eso va a dar mucha más fuerza al sistema de control que se tiene, de tal manera a que la bolsa sea un mecanismo de desarrollo de las empresas paraguayas y por tanto de creación de puestos de trabajo. De hecho, justamente genera muchas expectativas, como mencionó la nueva ley de valores. Aparte de eso, nosotros como mercado de valores siempre nos basamos en la confianza. Y al haber una posición muy clara por parte de los policymakers, principalmente del central, del Ministerio de Economía, nosotros vemos, no solamente con buenos ojos, sino hasta seguimos cada declaración que da usted, ministro, que da el presidente del central, y cómo justamente nos estamos profesionalizando más. Un ejemplo, la tasa de política monetaria. Se detienen las actividades cada vez que tenemos reunión del comité, y eso justamente hilando con lo que usted dice. Hoy tenemos pocas firmas que están emitiendo en el mercado local. Entonces, también un mensaje suyo para la gente que vaya diversificando sería mucho más que auspicioso, porque es lo que estamos buscando también nosotros como mercado bursátil, ir a hacer creciendo el mercado de capital. Sí, así mismo, yo creo que es fundamental, no hay que tener miedo. Me tocó trabajar también en el sector privado, ¿verdad? Y ahí tenía conversaciones con algunas empresas que decían, no quiero entrar en la bolsa porque van a ver mi balance y van a saber todo lo que yo tengo, todo lo que yo hago, cuál es mi condición. Pero eso no hay que ver como una debilidad, sino al contrario, como una fortaleza de que la gente sepa realmente cómo está tu empresa. Y realmente eso va a abrir la posibilidad de que vengan otros inversionistas, no solamente a través de, digamos, captación de recursos por la bolsa, sino directamente como capitalización. Tenemos que cambiar la mentalidad, por eso hablaba inicialmente de que si el sector privado sabe adaptarse, va a ser el mayor beneficiario de este grado de inversión. Así mismo. Cuando se cambia la mentalidad de que tu empresa ya no es más tu empresa, así al estilo Jeff Bezos, que creo que tiene 1% de todo lo que es Amazon, pero él es el dueño de la empresa. Acá la gente se tiene que empezar a acostumbrar de que su empresa puede seguir siendo suya, pero no hace falta que tenga el 51, el 80 o el 90% de las acciones. Hay que abrir, porque eso te trae no solamente financiamiento, que es importante, sino que te permite atraer también conocimiento, que es mucho más importante. O sea, nuevos inversionistas en una empresa paraguaya, yo creo que va a terminar potenciando mucho más la productividad de esas empresas, y por tanto va a ser bueno para todos, no solamente para el gobierno, ¿verdad?, que va a ver la economía crecer, sino para los propios accionistas, que va a ver su empresa crecer y ser mucho más eficiente. Y por último, atendiendo que usted es un gran catedrático, profesor no solamente aquí, sino también afuera, tenemos nosotros un segmento de preguntas que es por parte de la audiencia, justamente para la parte educativa. Y hemos seleccionado esta pregunta para el señor ministro, de justamente uno de los miembros de nuestra audiencia, el cual pregunta: ¿cómo afecta el cambio en la calificación crediticia de grado de inversión a los precios y rendimientos de los bonos emitidos por una empresa o país? Va a caer sustancialmente. Si bien hay que considerar lo siguiente, cuando nosotros no teníamos la calificación de grado de inversión, nuestros bonos cotizaban muy bien afuera. Es decir, el país era capaz
de emitir a tasas similares, no iguales, pero muy similares a lo que eran las emisiones de países que sí tenían la calificación de grado de inversión. Es decir, ya el mercado esperaba que nosotros seamos grado de inversión más tarde que temprano. A partir de ese viernes, que Moody's finalmente nos da esa calificación, vimos una compresión de los spreads, es decir, una reducción en las tasas en el mercado secundario. Por tanto, no podemos negar que al Estado le beneficia el hecho de tener esta calificación de riesgo país, y lo vamos a ver mucho más contundentemente en las emisiones que hagamos próximamente. Ahora bien, el que fue tímido hasta este momento fue el sector privado. Ellos no salieron, pero en la medida en que le beneficia al gobierno, quiere decir que el sector privado, en el momento que quiera salir a emitir afuera, o mismo si emite domésticamente, debería también verse beneficiado con una menor tasa de interés. Por tanto, el costo de financiamiento va a ser menor de forma generalizada, sea gobierno o sea sector privado. Ambos van a tener mejor acceso a financiamiento más barato, menor tasa de interés, dado que alcanzamos este grado de inversión. Pero hagamos las tareas. Nosotros somos muy claros en nuestro plan financiero, plan fiscal, tenemos publicado el balance del fisco todos los meses. Si el sector privado hace lo mismo, claro que se va a beneficiar con menores tasas de interés. Señor ministro, como usted dijo anteriormente, todo tiene un límite. Sé que nos dio un espacio vital de su tiempo, de su agenda. Así que simplemente en nombre de toda esta comunidad de Capitalks, le queremos agradecer por su tiempo y, antes que nada, un privilegio y un honor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y sigan con este proyecto. Yo creo que la educación financiera es fundamental y hablar con todos, sector público y privado, permite una mayor educación financiera, digamos, para todo el mundo. Así que felicitaciones.